El tema de esta mañana es el Rey que perdona y nos llama a perdonar. Hace un tiempo alguien me dijo: yo trato de no guardar rencor, pero hay cosas que simplemente no se pueden perdonar, pastor. Esta frase puede sonar razonable, pero revela algo más profundo. Cuando olvidamos la magnitud del perdón que hemos recibido, comenzamos a poner límites al perdón que ofrecemos. Lo peor que un cristiano, que un creyente en esta tierra puede vivir es vivir amargado, con resentimiento, con rencores, anidar en sus corazones amargura por la falta de perdón. Todos nos ofendemos. Dice la Biblia que todos nos vamos a ofender. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, como amigos, todos nos vamos a ofender de todas formas. Pero el mayor problema no es solo la ofensa, sino cuando decidimos ignorarla y apartar que todo, o aparentar o creer que todo está bien. Con ignorarla, con hacernos los desentendidos. No, todo está bien. Prefiero llevar la fiesta en paz. Esa no es paz. El Evangelio nos llama a enfrentar el pecado con gracia para que Cristo sea manifestado a través de un perdón vivido. Hace unos años una pareja me dice: pastor, yo no necesito del perdón. Nosotros no vamos a usar el perdón. ¿Por qué? Porque en mi matrimonio nunca nos vamos a ofender. Así que nunca nos vamos a pedir perdón. Y ahí llevan 2 intentos de divorcio. Hermanos, nuestras relaciones como creyentes no son simples acuerdos humanos ni vínculos efectivos. Son relaciones, escuche bien, son relaciones establecidas delante de Dios y sostenidas por su gracia. Y cuando hablamos de esta gracia, no hablamos de una emoción religiosa, sino del compromiso que Dios ha hecho de amarnos, sostenernos y rescatarnos, no por lo que nosotros le damos, sino por lo que Él ha prometido cumplir en Cristo. Dios toma la iniciativa y nos llama a vivir conforme a su misericordia. Mateo 18 nos muestra cómo se vive en el reino. ¿Cómo, pastor? Con humildad, cuidado mutuo, responsabilidad y un perdón constante. Es en ese contexto que Pedro se acerca al Señor con una pregunta muy humana y muy común: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Si usted se fija, Pedro no pregunta si debe perdonar, sino hasta dónde. Busca un límite. Y esa misma pregunta vive muchas veces en el corazón nuestro o en el corazón del creyente. ¿Hasta cuánto debo perdonar? ¿En qué momento ya es demasiado? Jesús no le da una regla a Pedro, una regla que seguir. Este es el punto 1, este es el punto 2, sino que le cita una parábola que revela el corazón del rey. El que ha sido perdonado debe vivir perdonando. Y justo después, ya en Mateo 19, Jesús hablará del matrimonio y del divorcio y de la dureza del corazón. No es un cambio de tema, es una advertencia. Cuando la misericordia no gobierna el corazón, las relaciones pactadas comienzan a quebrarse. Entonces, hermanos, el argumento de Jesús es claro: la misericordia abundante recibida de Dios debe reflejarse en el perdón que damos a nuestro prójimo. Por eso, hoy quiero que seamos en esta mañana exhortados y desafiados a una cosa: porque hemos recibido misericordia del Rey en Cristo, estamos llamados a perdonar a los demás. Amén, hermanos. Yo sé que no es un tema muy agradable. Tal vez usted piense también: este sermón no es para mí. Yo no tengo problemas con nadie, yo soy un dulcito.
Pero todos, hermanos, tarde o temprano enfrentaremos heridas y ofensas. Y esas heridas y esas ofensas puedes guardarlas en tu corazón y formar su resentimiento por años. Por eso ahora es el momento de dejar que la gracia forme en nosotros un corazón dispuesto a perdonar, y para comprender por qué el perdón es tan central en la vida de la iglesia, del creyente, de nuestras familias, en nuestros matrimonios, Jesús nos invita primero a mirar al Rey, a su iniciativa y a la misericordia que Él concede. Por eso, comencemos donde Jesús comienza. Leamos los versículos del 21 al 27. Versículos del 21 al 27. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Antes de que Jesús cuente la parábola, Mateo nos muestra la pregunta que la provoca. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Hermano, Pedro no estaba rechazando el perdón, pero está pensando en el perdón como muchos de nosotros, como una cuenta que se agota. Señor, ¿cuántas veces? Esta es la pregunta del corazón que quiere ser justo, que reclama justicia propia, pero también que quiere tener un punto final donde pueda decir: ya hice lo suficiente, hasta aquí. Pero Jesús responde con una frase que corta de raíz la contabilidad espiritual de Pedro. Le dice en el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Claro, no vamos a entrar en qué significa y vamos a multiplicar todo eso, porque no es el centro de la parábola. Jesús no está dando un número literal para que Pedro lleve una libreta más grande. Está enseñando, el Señor está enseñando una postura. ¿Una postura de dónde? En el reino, desde el reino de Dios. No es de este mundo, no es de los argumentos humanos. El perdón, Pedro, el perdón no se calcula por límites humanos, porque nace de una misericordia que no puede medirse. En otras palabras, no es, hermanos, no es indiferencia o un perdón ocasional, es perdón constante. Un perdón constante. ¿Entiende usted eso? Un perdón constante. Entonces Jesús le dice en el versículo 23: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y ahí viene el Señor, esa sabiduría de Él única, que sabe que va a destruir los argumentos del corazón de todos los que estaban allí. Entonces en estos textos observamos cómo la misericordia es inmerecida y total. Es decir, Jesús va a explicar el 70 veces 7 no con un discurso, sino mostrando algo más importante: el corazón del rey. Un rey que perdona una deuda impagable, que por esa misma misericordia demanda una vida marcada por el perdón. Hermanos, desde el inicio el Señor nos deja claro que esta historia no trata simplemente de relaciones humanas, sino de cómo opera el reino de Dios. Estamos en este mundo, claro está, pero no pertenecemos a este mundo.
somos de otros, somos del reino de Dios. Entonces, el rey representa al Dios soberano, aquel que gobierna, que llama a cuentas y que define los términos de la relación entre nosotros, entre su pueblo. Así que en el reino de Dios, el rendir cuentas no es una anomalía, es parte normal de vivir bajo el señorío de Dios. Y aquí vemos el primer elemento crucial de la gracia de Dios en Cristo, la iniciativa del rey. Óigame, no es cualquier rey. No es como un rey de este mundo, ni como los presidentes de este mundo, no. Estamos hablando del Dios soberano. Por lo tanto, el texto no dice que el siervo pidió una audiencia. Si leemos bien, él no pide audiencia, ni que buscó reconciliación. Es él, o sea, es el rey quien decide ajustar cuentas. En su gracia, Dios siempre actúa primero. Él llama, él confronta, él expone la realidad del corazón humano. Hermanos, esto es fundamental para nuestra vida como creyentes, aquellos que nos decimos ser cristianos. Muchas veces creemos que la restauración comienza cuando el otro reconoce su error, la falta, la ofensa y pide perdón, o finalmente cambia, que es lo que quisiéramos todos. Pensamos así porque es la manera natural de entender las relaciones, la manera carnal, si lo podemos decir así. Primero tú cumples y luego yo respondo. Pero la gracia de Dios nos recuerda algo completamente distinto. Dios no esperó a que estuviéramos listos. Dios no esperó que tú estuvieras arrepentido o arrepentida, ni capaces para actuar. Dice Romanos 5, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, ahí Dios actuó. Él nos amó, nos buscó primero y nos perdonó cuando no teníamos nada que ofrecer. Es más, jamás podemos terminar de agradecer salvación tan grande. Y esa es la lógica que debe gobernar nuestras relaciones como el pueblo del rey. Así que Jesús continúa diciendo en el versículo 24, cuando comenzó a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, la cifra 10,000 talentos no es accidental. 10,000 talentos era una cantidad descomunal, imposible de pagar aún para alguien con grandes recursos. Jesús está usando una imagen extrema para comunicar una verdad espiritual profunda. ¿Cuál, pastor? La deuda del ser humano delante de Dios es real y absolutamente impagable. ¿Entiende eso? Se lo voy a volver a repetir. La deuda del ser humano, su deuda, la mía, delante de Dios es real y absolutamente impagable. ¡Wow! Aquí no se trata de pequeños errores, ni de faltas menores. Se trata de una deuda que supera por completo la capacidad humana. Y esta realidad es incómoda porque va en contra de nuestra tendencia natural. ¿Cuál? De minimizar el pecado, de minimizar las ofensas y a compararnos con otros y a pensar que no hemos hecho o que no es suficiente esfuerzo de parte de nosotros. Podemos entonces compensar así nuestras faltas, nuestras fallas. Pero el versículo 25 lo confirma con claridad. Dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que fuera vendido junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. Hermanos, tú y yo no tenemos nada. Tú piensas que tu mujer es tuya. Sí, es tuya aquí terrenalmente, pero es de Dios. Tus hijos, todo. ¿Te puedes imaginar? Ordenó, dice el texto, ordenó. El rey ordena y se cumple. Que fuera vendido todo, su mujer, sus hijos, lo dejó con dolor. Le estaba dando una sentencia en la cual
el corazón de este hombre, el ser de este hombre estaba siendo triturado. Lo único que poseía, dice, todo cuanto poseía era solo esto, porque no tenía cómo pagar la deuda. Entonces lo que vemos es que el siervo no tiene recursos, no tiene salida y no tiene argumentos. Está completamente expuesto. Esta es la condición del ser humano fuera de Cristo, fuera de la gracia, culpable, incapaz y sin posibilidad de rescate propio. Así, hermanos, actúa Dios con nosotros. No comienza con nuestra capacidad, sino con nuestra total impotencia. Y es ahí entonces que el siervo responde. ¿Qué le dice el siervo? Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo voy a pagar. No sé si usted logra encontrarle la lógica a lo que dijo este siervo. ¿Qué logra escuchar? Sus palabras revelan desesperación, pero también autoengaño. No podía hacerlo. Él promete pagar lo que no puede pagar. Cree que más tiempo, porque le dice ten paciencia, cree que más tiempo resolverá un problema que no es de tiempo, sino de imposibilidad. Esta es una imagen muy cercana a nuestro corazón. Pensar que con suficiente paciencia divina, con suficiente esfuerzo humano, o hasta que yo sienta, o hasta que sintamos, algún día podremos equilibrar la balanza. Pero el corazón del pasaje no está en la súplica del siervo, no, sino en la respuesta del rey. Miramos, observemos, ¿qué dice el rey? El versículo 27, y el señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó. ¿Y qué más hizo? Le perdonó la deuda. Y es aquí, hermanos, donde entramos de lleno de cómo Dios trata con el pecador. Con misericordia inmerecida. El rey no acepta un plan de pagos. No es multimoney. El rey no reduce la deuda. No. No negocia condiciones. No, para nada. Simplemente hay una deuda grande que pagar. Pero ¿qué hace? La cancela completamente. Y el texto es intencionalmente claro. Lo hace, ¿por qué? Porque fue movido a, ahí está, a compasión. La misericordia no nace de la promesa del siervo, ni mucho menos de su arrepentimiento incompleto, ni de su potencial futuro, ni porque llore. No, nace del carácter del rey. Esto es gracia soberana. Esto es misericordia inmerecida y total. Y este punto es vital para nuestras vidas como creyentes, como cristianos evangélicos. Si no entendemos que vivimos de una misericordia que no fue ganada ni negociada, siempre convertiremos nuestras relaciones en contratos. Te perdono si cambias. Te amo si cumples. Sos mi amigo, pero si me das, si puedo sacar provecho de ti. Sigo si respondes. Bueno, continuamos si me garantizas que jamás volverás a engañarme o a fallarme. O algo peor, ya te perdoné, pero en la vida diaria te ignoro completamente. Pero la misericordia de Dios no se basa en que hayamos cambiado o que nunca vayamos a fallar otra vez, sino en que Él nos perdona para transformarnos. Es que saben, hermanos, antes de exigir justicia en nuestras relaciones, debemos recordar que somos deudores perdonados. Vivimos de una misericordia que canceló una deuda que jamás podríamos haber pagado tú y yo. Jamás, jamás, nunca. Cuando el perdón que Dios nos ha dado deja de asombrarte, no sé si ya dejó de asombrarte, pero cuando el perdón de Dios deja de asombrarnos, el perdón que damos comienza a parecernos excesivo. Demasiado te he perdonado o no te perdono.
Cuando olvidamos, hermanos, la magnitud de la deuda cancelada, empezamos a minimizar la gracia y a magnificar, a hacer grande, a hacer gigante las ofensas del otro. El problema no es que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu jefe, tu hermano en Cristo fallen demasiado. El problema es que hemos perdido de vista la misericordia total que recibimos del Rey. ¿Qué problema? Pero la parábola no termina aquí. Jesús no nos permite quedarnos únicamente contemplando la misericordia recibida. No, ahora nos llevará a ver qué sucede cuando esa misericordia, escuche bien, no gobierna el corazón del que la recibió. El mismo siervo que salió libre de una deuda impagable se encontrará con otro, y lo que hará revelará si la gracia realmente ha transformado la vida de este hombre. Vayamos a los versículos 28 al 30. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. El siervo se rehúsa a algo: reflejar la misericordia recibida. Jesús continúa la parábola con una escena que a propósito contrasta de forma brusca con lo que acabamos de ver con la otra situación. El versículo 28, pero al salir aquel siervo se encontró con otro consiervo que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba: págame lo que me debes. El texto comienza con una palabra clave que debemos de poner mucha atención. Es la palabra pero. Con ella, Jesús nos advierte que algo va a desentonar, algo va a reventar ahí. El mismo hombre que acaba de salir libre de una deuda impagable, ahora se encuentra con otro que le debe una suma mínima en comparación con lo que él debía. 100 denarios equivalían a unos pocos meses de salario. Si vemos... vemos que hay una deuda, es cierto. Existía esa deuda, pero era mínima al lado de lo que ya se había perdonado, lo que ya el rey había perdonado. Y aquí aparece una de las realidades más inquietantes del corazón humano. Es posible recibir misericordia, fíjese bien, es posible recibir misericordia y aún así no vivir transformado por ella. El problema de este siervo no es que la deuda del otro sea ficticia. El problema es que su corazón no ha sido gobernado por la gracia que él acaba de recibir. Por gracia recibimos. Exactamente. El contraste no es solo económico, es profundamente moral y espiritual. Jesús describe la reacción del siervo con palabras fuertes. Echándole mano lo ahogaba, o sea que no solo llegó a reclamarle, sino que de una vez, de una manera violenta, le toma del cuello y lo sacude y le dice: me tienes que pagar. No hay diálogo, no hay paciencia. Y lo peor, no hay un recuerdo ni siquiera así tan mínimo de lo que le acaba de suceder con el rey. El hombre que fue tratado con compasión ahora actúa con mucha violencia, sin piedad. Esto es como cuando ignoramos al otro. Con su esposa, cuando se va a dormir y se van enojados, no se hablan y se van a la cama así. Y hay una lucha de sábanas después, ¿verdad? Es ignorar a tu amigo, aquel que ha sido tu amigo y luego no te interesa, no te importa. Es ignorar a tus hijos
Cuando ellos, cierto, te fallaron, ellos te buscan para arreglar la situación, pero te hace el desentendido o desentendida. Es relacionarnos con el otro y vernos a los ojos y estar cobrando la deuda con frialdad. Y eso lo muestran nuestras acciones. Entonces, esto que estamos acá es intencional. Jesús quiere que veamos que la falta de perdón no es neutral. No es simplemente una omisión, es una manifestación activa de la dureza del corazón. El consiervo responde con palabras que ya hemos escuchado antes. Eran las mismas palabras del mismo siervo. Entonces su consiervo cayó a sus pies y le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Dios está queriendo hacer un contraste de las actitudes, de lo que hay en el corazón. Esta súplica es casi idéntica a este hombre que estuvo frente al rey. La diferencia es crucial. La diferencia es que esta vez la promesa sí era realista. Sí se podía pagar la deuda. La deuda podía pagarse. Solamente el tiempo y la paciencia habrían sido suficientes. Pero el texto nos dice en el versículo 30, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Dios mío. ¿Sabe lo terrible de acá de este texto? Es la frase. ¿Cuál frase? No quiso. La palabra no quiso revela el centro del problema. Simplemente no quiere. Simplemente no quieres perdonar. Simplemente no quieres. Hay un orgullo y un egoísmo en tu corazón. Este es el centro del problema. No quiso. No se trata de incapacidad ni de ignorancia, sino de una voluntad endurecida que se resiste a actuar con misericordia. El siervo no actúa así porque no entiende, no es por eso, no porque no entendiera lo que era la misericordia. Actúa así porque no quiere que la misericordia gobierne su trato con el otro. Y aquí el texto nos confronta a todos directamente, porque es en nuestras relaciones más cercanas donde más fácilmente justificamos nuestra falta de perdón. Sí, hermanos. Decimos: sí, Dios me ha perdonado, pero lo que tú me hiciste es diferente, es distinto. Wow. Yo te perdono, pero no olvido. Cuidado. Esto me dolió demasiado. Mira estos argumentos. Que esto no fue poca cosa lo que me hiciste. ¿Y quién sana mi dolor y mis heridas? En otras palabras, queremos ver sangrar al otro como venganza por lo que hizo. Y a veces, con plena conciencia, tratamos a los demás no desde la gracia que hemos recibido, sino desde la deuda que creemos que nos deben, como si hacer sentir el peso de su culpa compensará nuestro dolor, nuestro resentimiento, nuestra falta de confianza. Hermanos, este es el peligro espiritual que Jesús está exponiendo. Recibir el perdón de Dios sin permitir que ese perdón gobierne nuestras relaciones con los demás. El siervo sigue siendo siervo del rey, pero vive como si la misericordia no hubiese ocurrido, como que si le hubiesen cobrado la deuda. Su vida no refleja el carácter del reino al que dice pertenecer. Y esto es grave porque la gracia de Dios no solo nos introduce en una relación, en una nueva relación con Él, sino que define una nueva manera de vivir delante de Él y con los demás, con la iglesia, con nosotros. Cuando el perdón recibido no se refleja, el corazón comienza a endurecerse aún más y más. Y esa dureza se manifiesta primero en las relaciones más cercanas, como decimos, tu matrimonio. ¿Estás duro con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo es el trato entre ustedes?
No, nice, todo bien, somos buenos amigos. Pero hay algo ahí en tu corazón, con tus hijos, con la iglesia, con tus pastores. Este pasaje, hermano, nos obliga a examinarnos con honestidad. Hay deudas pequeñas que estamos cobrando con dureza, olvidando la misericordia inmensa que hemos recibido. Estamos tratando a los demás desde la lógica de la gracia que hemos recibido o desde la contabilidad del agravio. El peligro no es solo el conflicto en nuestras relaciones. El verdadero peligro es un corazón que ha recibido gracia, pero se rehúsa a vivir bajo su gobierno. Y eso es el peligro. Eso es lo cuestionable. Pero la parábola aún no ha terminado. Jesús nos ha mostrado a un siervo que recibió misericordia, pero que no permitió que esa misericordia gobernara sus decisiones, sus pensamientos, su corazón, su forma de vivir. Y antes de seguir adelante, debemos de detenernos aquí por un momento. Porque si escuchamos esta parábola solamente como un llamado a que tengo que perdonar o tengo que perdonar más, si ese fuera el mensaje, sería una carga insoportable para muchos corazones cansados, heridos acá en esta mañana. Entonces, no hemos entendido lo que Jesús está haciendo. La pregunta que el texto nos obliga a responder ahora no es simplemente qué debemos de hacer, sino de dónde, cuál es la fuente, de dónde viene el perdón que el reino exige. Solo así, hermanos, hermanas, podremos entender correctamente la seriedad de lo que viene después. Entonces la pregunta real es, ¿de dónde nace un perdón constante? ¿De la fuerza de voluntad? ¿De la personalidad? No, que es buena onda, es bien chistoso, qué carácter. No, ¿de la personalidad? ¿De la madurez emocional? Del consejo del psicólogo o terapeuta que te dice, necesitas cerrar este ciclo, hazlo por tu bienestar emocional, agarra esa almohada y dile y desata todo tu odio y perdona la almohada y dile te perdono. No, jamás. Jesús está mostrando que el perdón del reino nace de una misericordia mucho más grande que nosotros. El versículo que sostiene toda la parábola, la base, es el 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Ese perdón no fue barato. No fue una simple decisión administrativa, fue la misericordia que canceló lo impagable, hermanos. Y esa imagen nos lleva directamente a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La Escritura lo explica con mucha claridad. Romanos 5:8 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Colosenses 2:13 y 14, cuando estabais muertos en vuestros delitos, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda y lo ha quitado de en medio, clavándolo ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Esto es el centro de la gracia de Dios. Él no nos perdona porque ya cambiamos ni porque nunca volveremos a pecar, sino porque Cristo cargó nuestra deuda y Dios, por pura compasión, nos amó primero y nos perdonó. Amén, hermanos. ¿Entienden esto, queridos hermanos? El evangelio no es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, es el oxígeno de toda relación en el cuerpo de Cristo. Si el perdón de Cristo no gobierna nuestro corazón, entonces nuestras relaciones con nuestra esposa, esposo, hijos, jefe, familia, etcétera, se convierten en una sala de juicio. Cada palabra, cada fallo, cada herida, cada omisión se registra, se cobra, se acumula y nos volvemos resentidos. Pero cuando la cruz está en el centro, dejamos de exigir el pago y comenzamos a extender esa misericordia.
Ojo, no minimizamos el pecado, lo llevamos al Señor. Ahí entendemos que perdonar no es ignorar el mal, sino reconocer que ya fue enfrentado plenamente en Cristo y que ahora somos llamados a extender esa misericordia. Entonces, iglesia, solo con esta misericordia en el corazón se puede entender la seriedad de lo que Jesús dirá a continuación. Leamos los versículos del 31 al 35. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Rey demanda que la misericordia que recibes la tienes que reflejar. Después de mostrar la misericordia inmerecida del Rey y la dureza del siervo que se negó a perdonar, Jesús nos lleva al clímax de la parábola. El foco vuelve ahora al Rey, porque el perdón no es algo aislado, hermanos, o es algo superficial. Dios ve cómo respondemos a la gracia que hemos recibido. El texto dice, el versículo 31, cuando vieron sus consiervos lo sucedido, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había pasado. Estos consiervos también pudieron haber sido perdonados de deudas. Y se entristecen y van y hablan con su señor con lo que había pasado. Si nos damos cuenta, la injusticia entonces no pasa desapercibida. La falta de misericordia afectó y afecta a toda una comunidad, a toda una casa, a todo un hogar, a toda una empresa, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque el pecado nunca es solo personal. Un corazón endurecido siempre termina afectando a otros. Siempre. La falta de perdón no solo hiere a quienes están directamente involucrados, también afecta a quienes le rodean. En matrimonio puede modelar dureza para los hijos. Esa dureza, frialdad, indiferencia. Al ver una esposa fría, una esposa indiferente, los hijos aprenden eso. O viceversa. En la iglesia puede sembrar división entre hermanos. En la familia puede romper generaciones de confianza. El corazón endurecido enfría la vida espiritual y distorsiona el testimonio del evangelio en cualquier contexto. Entonces el Rey interviene de nuevo y dice, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Estas palabras, hermanos, son cruciales, porque el Rey no niega que perdonó, ni tampoco minimiza la deuda del otro siervo. No, él está consciente que hay una deuda. Entonces, el problema no es la existencia del pecado, sino la falta de coherencia con la gracia recibida. El Rey apela a la lógica misma de la gracia. Así como yo tuve misericordia de ti. Eso le encara al siervo. Yo tuve misericordia. Yo te perdoné. Así que aquí está la demanda de la gracia. Ojo, tampoco, esto no es legalismo, no es abusar del otro. Porque en la mente de muchos puede resultar, no, es que me están abusando porque solo quieren que yo perdone. No, no es abusar de nadie. No es una nueva condición para ser perdonado. Es la expectativa de Dios, la expectativa santa y justa de que la gracia recibida gobierna la vida del que vive bajo el reino. Y el texto continúa con palabras fuertes, el versículo 34, y su señor enojado, vemos la ira, el señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Juicio.
Este versículo debe manejarse con mucho cuidado. Jesús no está diciendo que el perdón de Dios sea inestable o que dependa de nuestra perfección. No. Tampoco está diciendo que los verdugos sean enfermedades físicas o emocionales, ni que hasta que perdones será sanado. No. Esta interpretación alegoriza la parábola y convierte el perdón en un medio para obtener bienestar personal, en lugar de una respuesta al evangelio. Lo que el Señor enseña es que un corazón que insiste en no perdonar se está cerrando a la misma gracia que dice haber recibido. Y cuando alguien vive así, endurecido y sin misericordia, está mostrando, ojo, que no ha entendido lo que el Rey ha hecho por él. ¿Tú has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tu pecado? ¿Tú logras comprender eso? Esa magnitud. Si nos fijamos bien, la ira del Rey no es caprichosa. Es la respuesta justa ante una gracia despreciada. El problema no es simplemente tu falta hacia el otro, sino que después de haber recibido o haber sido perdonado de una deuda impagable, actuó como si esa misericordia no hubiese cambiado nada en su corazón. Ese es el problema. Jesús cierra la parábola con una aplicación directa sin suavizar el tono, el 35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Cuando Jesús dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros, no está enseñando que el perdón de Dios se pierde si alguna vez fallamos, ni que debemos ganarnos su favor. No, lo que está diciendo es mucho más serio. Que quien se niega a perdonar de corazón y persiste endurecido en ese rechazo, se expone al justo juicio de Dios. No perdonar no es simplemente una debilidad, sino es una rebelión contra el Rey, contra la gracia del Rey. Y este tipo de vida muestra que el corazón no ha sido realmente gobernado por la misericordia del reino. Cuidado. Yo sé, hermanos, yo sé que hay heridas profundas, que hay ofensas, que esposas dándose cuenta de sus esposos haciéndoles infieles, esposas siendo infieles, hijos burlándose de sus padres. No sé, yo sé que hay dolor, heridas hondas, y que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, de un día para el otro. Pero si el pecado ya ha sido confesado, abandonado y tratado con seriedad, con consejería, que en la iglesia, con tus pastores, y además hay arrepentimiento y frutos visibles, la Escritura no llama a castigar, no llama a ser verdugo, sino a caminar hacia la restauración. Mantener una postura permanente de desconfianza, yo sé y estoy de acuerdo de que el que peca debe hacer actos de confianza para ganar esa confianza perdida, pero aún así mantener una postura permanente de desconfianza, usar el pasado como arma, amenazar con el divorcio y congelar la relación, no es una extensión del dolor, es una nueva forma de pecado. Ahora tú, el del otro lado, el que no perdona, está transgrediendo el pacto, porque impide vivir el perdón que Dios ya ha extendido. Y esto es también con toda la iglesia en nuestras relaciones con los demás. El perdón bíblico no exige que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí exige que el pecado que ya ha sido perdonado no se siga cobrando. Cuando eso ocurre, el corazón corre el riesgo de seguirse endureciendo y la gracia deja de marcar nuestras relaciones diarias. Dios no llama al esposo, a la esposa, a los hijos, hermanos heridos a negar su dolor, pero tampoco les da permiso para convertirse en jueces permanentes de alguien que con el transcurso del tiempo hizo obras de confianza y se ha arrepentido. Ahí viene la misericordia, porque el Evangelio nos llama a reconocer el pecado con seriedad, pero a responder con la misma misericordia que hemos recibido. Y cuando Jesús dice, si no perdonáis de corazón, no habla de un perdón sin dolor,
ni sin procesos, sino de un corazón que deja de cobrar la deuda y renuncia a ocupar un lugar de juez que nunca le fue dado. En el reino de Dios, hermanos, el perdón no es la condición para recibir gracia, no, sino una señal visible de que la gracia ha transformado nuestros corazones. Entonces, la expresión de corazón es clave. Jesús no se refiere a palabras formales ni a gestos externos, sino a un perdón que nace de un corazón verdaderamente transformado por la gracia. Y esta verdad se conecta con lo que Jesús enseñará inmediatamente después en Mateo 19, cuando le preguntan sobre el divorcio y él responde en el versículo 8, capítulo 19, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces, la dureza del corazón no aparece de la nada. Se forma cuando la gracia es resistida, cuando el perdón recibido no es vivido, cuando el corazón se acostumbra a cobrar deudas en lugar de vivir en misericordia. Mateo 18 muestra el corazón que rechaza la gracia. Mateo 19 muestra hasta dónde puede llegar cuando no se rinde al gobierno de Dios. El divorcio, según el argumento de Jesús, no es simplemente un asunto legal o cultural, es una expresión extrema de un corazón que ha resistido la gracia, que ha dejado de vivir bajo misericordia, la misericordia recibida, y ha normalizado la dureza, la frialdad. Cuando el perdón deja de gobernar el trato mutuo, la relación comienza a desgastarse. Y cuando esa dureza se instala, el corazón ya no puede sostener el diseño original del matrimonio y de las relaciones entre nosotros. Esto es profundamente importante para el matrimonio cristiano, sí. Jesús no está diciendo que cada conflicto termine en divorcio, ni que cada lucha es igual, pero sí está enseñando que un corazón que se niega a perdonar se está entrenando en la dureza. Y la dureza siempre es enemiga de la gracia. Hermanos, la solución para la dureza del corazón no es más fuerza de voluntad, sino más evangelio gobernando el corazón. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Versículo 33 dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y es precisamente aquí, al final de esta parábola, donde debemos preguntarnos con toda honestidad, ¿qué clase de corazón estás cultivando en tus relaciones con los demás? ¿Un corazón que aprende a contar ofensas o un corazón que aprende a vivir de la misericordia del Rey? La parábola nos advierte que cuando la gracia es resistida, el corazón puede asumir un rol que nunca le correspondió, el de verdugo. Quizás tu esposa o tu esposo te ha herido mucho y vivas con esa herida y resentida. Te engañó con otra persona. Tú lo sabes y le has hecho saber como que no sabes. Pero si hay arrepentimiento real, aunque imperfecto, de parte de él, recuerda que el perdón en el matrimonio no se concede por mérito humano, sino porque vivimos del Evangelio. Hermanos, si pertenecen a Cristo, este texto no les llama a ganarse el perdón de Dios, nos llama a vivir como quienes ya han sido perdonados. Entonces, la pregunta práctica es directa. ¿Qué deudas estás cobrando actualmente a aquel que te ha dado una ofensa, te ha hecho una ofensa? Este pasaje que hemos estudiado destruye una de las frases más comunes y más peligrosas dentro de las relaciones. Si yo ya te perdoné. Pero según Jesús, el perdón no se demuestra por lo que decimos, por lo que hablamos o por lo que sentimos, sino por cómo tratamos al otro después. El siervo de la parábola pudo haber dicho que ya había sido perdonado por el rey, pero su trato hacia su consiervo reveló que la misericordia no gobernaba su corazón. Y por último, el que no perdona, lo gobierna el orgullo y la soberbia frente a la palabra de Dios. Así que te pregunto, ¿a quién debes de perdonar de corazón y no seguir cobrando la deuda? Y para los que nos acompañan por primera vez, y si hoy aquí tú estás escuchando, pon atención, el llamado principal
no es perdonar mejor. El llamado es: ven al Rey, porque tu deuda delante de Dios es real y es impagable. Pero hay misericordia en Cristo para ti como pecador. El Evangelio no te ofrece un consejo, te ofrece lo más grande, lo más puro, a Cristo, a un Salvador. Quizás has venido acá porque te dijeron que podías recuperarlo todo: tu trabajo, tu esposa, tu matrimonio, tus cosas que has perdido. Y es importante que escuches esto con claridad. El Evangelio no comienza diciéndote que intentes salvar tu matrimonio, tus bienes, tus cosas. El Evangelio comienza diciéndote que tu mayor problema no es primero tu relación con los demás, sino tu relación con Dios. Antes de pedirle perdón a alguien, la Escritura te llama a hacer algo más profundo: reconocer tu pecado delante de Dios. A pedirle perdón por tus pecados, a arrepentirte, a creer en Jesucristo como tu Salvador, y Él te perdonará. Él es el Rey que perdona deudas impagables. Y Él promete perdón real a todos los que vienen a Él con un corazón arrepentido. Arrepiéntete. Y solo después, no como condición, sino como fruto, podrás comenzar a vivir de una manera distinta en tu vida. Entonces sí, podrás pedir perdón con humildad, extender misericordia y dejar de vivir cobrando deudas, no para ganar el favor del Señor, sino porque ya has sido perdonado por Él. Hermanos, esta parábola nos deja con una sola verdad central. Vivimos bajo el gobierno de un Rey que perdona, y ese perdón no puede quedarse sin frutos. Cuando la gracia reina, el perdón se vuelve parte natural del camino diario. Pero cuando el corazón está dominado por la dureza, la frialdad, las relaciones en el hogar, en la iglesia o en la familia se convierten en campos de deuda y contabilidad, y no de misericordia. Jesús no nos llama a confiar en nuestra fuerza para perdonar, sino a vivir cada día el perdón que ya hemos sido recibidos. Solo un corazón transformado por el Evangelio puede entender y extender a otros la misericordia que primero le fue dada. Por eso, hermanos, no miren sus fuerzas, miren al Rey. La deuda ya fue cancelada. Vivan como personas perdonadas, reflejando esa misericordia en sus relaciones diarias, en todo, familia, iglesia y con quienes les rodean, para la gloria de Dios. Recuerden, porque hemos recibido misericordia del Rey en Cristo, estamos llamados a perdonar a los demás. Amén. Vamos ahora.